Mire, ya para que un juez, un magistrado o un ministro de la Suprema Corte denuncie a un expresidente, pues estamos hablando de palabras mayores. Ya para que el ministro presidente de la Suprema Corte diga que Felipe Calderón institucionalizó al crimen en su gobierno y que defendió a la mafia, pues eso ya son palabras estratosféricas. Y es que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, aseguró en una entrevista con Sin embargo que el expresidente espurio, mejor conocido como el comandante Borolas, tuvo siempre una convicción de cometer delitos desde el poder y que protegió las chingaderas de García Luna. Déjeme le comparto esta nota. Está extremadamente fuerte y que firman tanto Alejandro Páez Varela como Álvaro Delgado Gómez ahí en Sin embargo MX. Dice, víctima como tantos mexicanos de los excesos de Genaro García Luna, cuyos agentes federales a su mando lo encañonaron con armas largas a él y a su familia y entraron a robar a su casa. El ministro Arturo Saldívar define el gobierno de Felipe Calderón en una frase, el crimen institucionalizado. En una amplia entrevista con Sin embargo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asegura que el propio Calderón se colocó al frente del crimen institucionalizado, como describe la convicción de cometer delitos desde el poder público, y protegió siempre a la mafia de García Luna. Hablamos siempre del crimen organizado, que es la delincuencia de alto nivel, que tiene bandas, pero cuando se cometen delitos y actos ilícitos desde el poder de Estado, con la fuerza que implica la inteligencia, las armas, la capacidad de fabricar culpables, de meter gente a la cárcel, de torturar, etcétera, y se hace como un sistema, yo creo que ese es un crimen institucionalizado, porque es el crimen, el delito desde el poder, pero no por un error, no por un exceso, sino por una convicción de utilizar el poder para eso, para abusar de él y para abusar sobre todo de los que menos se pueden defender, dijo en la entrevista. Aunque García Luna está preso en Estados Unidos acusado de ser narcotraficante, Saldívar recuerda que Calderón lo protegió durante todo el sexenio y siguió defendiendo a hasta el último día de su mandato. Dice Álvaro Delgado Gómez, más que del gobierno anterior y del presidente anterior, hay del sexenio de Felipe Calderón, con servidores públicos del gobierno de Felipe Calderón, con plumas del gobierno de Calderón, con personeros de Felipe Calderón, una clara ofensiva en su contra. Usted lo ha dicho y me gustaría que lo volviera a decir, o inclusive con más detalle, ministro presidente. La Policía Federal, encabezada por Genaro García Luna, lo agrede, lo vulnera no solamente como servidor público, sino como persona, con su familia. ¿Qué tiempos le tocó vivir, siendo que usted fue propuesto por el propio Calderón como ministro de la Suprema Corte? ¿Y cómo se puede explicar un comportamiento contra usted de esa magnitud? Responde el ministro presidente Arturo Saldívar. Hubo dos casos que generaron molestia en Felipe Calderón, entonces presidente de la República. El primero, el de la guardería ABC, en el cual murieron 49 niños y más de 100 quedaron lesionados por la negligencia de su gobierno, al haber un desorden generalizado en las guarderías. Teníamos una facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos en el artículo 97, y yo propuse un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de ese gobierno, y se dio una embestida en mi contra, primero con presiones por parte del secretario de Gobernación, y después se tomaron los medios prácticamente para hacer una campaña muy agresiva. Dije que en ese momento la corte estaba tomada, y es cierto, ustedes podían venir a las 10 de la noche y estaba totalmente llena de funcionarios públicos del gobierno federal, y al final ahí estaban las grabaciones de las sesiones en el Pleno, en donde yo defendí mi proyecto y defendí que se hiciera justicia para esas niñas y estos niños. Y la mayoría del Pleno, salvo la ministra Sánchez Cordero y el ministro Silva Mesa, pasaron por encima del derecho y de la justicia, y se decidió incluso desde encima de su propia dignidad como jueces y jueces. Pero después, el caso más relevante fue el caso Florence Cassé. Aquí había un interés muy claro del gobierno de que se confirmara la condena de esta persona. Cuando yo fui nombrado ponente, empezaron a darse amenazas muy detalladas a los teléfonos de mi oficina.
todos los días. Y cuando ya estábamos cerca de resolver el asunto en 2 ocasiones, en un domingo, conduciendo yo mi vehículo con mi familia, me cercaron 3 camionetas de la Policía Federal. Se bajaron los policías con armas largas y apuntaron durante 5 o 10 minutos sin decir absolutamente nada. Pero no solo eso, sino que después metieron a mi casa en un operativo claramente de índole de gente muy especializada, simplemente para robarse mi laptop, mi computadora, mi disco duro y todo lo que tuviera en información. Cuando esto sucede, yo le informo al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa. Él me dice, ¿qué te preocupa que puedan encontrar? Yo le dije, no, Juan, lo que me preocupa es que no van a encontrar nada, como efectivamente sucedió. Y le pedí que lo informaran al presidente de la República, Felipe Calderón. Así lo hizo. El día siguiente, yo informé a mis compañeros y compañeras del Pleno en una sesión privada lo que había sucedido. Y les dije que no iba a hacer ninguna denuncia porque no tenía sentido y que no iba a salir a los medios porque iba a generar una crisis institucional. Enterado Felipe Calderón de lo que sucedió, me habló por teléfono. Me dijo que había sucedido, que si yo sospechaba de alguien. Obviamente no soy tan iluso. Era claro que él sabía. Yo sabía también de quién sospechaba. Me dijo que si quería presentar una denuncia. Le dije que no le veía ningún sentido, que me ofrecía darme seguridad de la Policía Federal. Le dije que yo no confiaba en la Policía Federal ni en la Secretaría de Seguridad. Y después me ofreció ponerme una escolta del Estado Mayor Presidencial, a lo que sí accedí porque yo sí confío en las Fuerzas Armadas de mi país y sabía que el ejército mexicano no era cómplice de lo que estaba haciendo la Policía Federal. Y hoy dice Felipe Calderón en una serie, el caso que hace Vallarta, una novela criminal de Netflix, primero que le parece inverosímil lo que yo dije, lo que yo digo, y que le parece que por qué no denuncié, y que le parece incluso indignante enterarse ahora. Él lo supo y lo supo en tiempo real. Tan lo supo que todo esto eventualmente puede ser probado. Bastaría pedir la información de si yo tuve o no la escolta. 3 meses del Estado Mayor Presidencial, lo cual no hubiera podido tener porque no era presidente de la Corte. Y este servicio solo se le da al presidente de la Corte. Y segundo, porque solo podía ser por órdenes del presidente que se me diera esa protección. Entonces, ahí cae, por su propio peso, la mentira de Felipe Calderón, que no se enteró. De esto sí se enteró y se enteró en tiempo real. Entonces, que venga ahora a decir que estoy apenas denunciando. Y mire, ya llegó el presidente. Vamos con el presidente y platicamos de eso que está muy Salud. fuerte más